Hola queridos amigos, les saluda Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a este tercer y último video sobre este tema de la perversa ideología de género y del transgenerismo. ¿Qué ha ocurrido recientemente respecto de esta ideología? Bueno, lo que ha ocurrido es que varios países de Europa, incluyendo países de gobiernos liberales, ya han prohibido el mal llamado cambio de sexo en menores de edad. En Estados Unidos, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva en cuanto asumió la presidencia, por medio de la cual dijo que solo hay dos sexos, el masculino y el femenino, y también prohibió los cambios de sexo en menores de edad. Claro, para que esto pueda ser efectivo en todos los estados de la nación, el Congreso debe aprobar una ley que prohíba estos mal llamados cambios de sexo. Pero gracias a Dios ya hay 27 estados que en sus legislaturas y gobiernos han prohibido este tipo de abuso infantil, de estos mal llamados cambios de sexo. ¿Cómo surgió esta ideología del género del transgenerismo? Bueno, hasta los años 50 y 60 la palabra género se refería solamente a las cosas. El lápiz, género masculino, por ejemplo, la mesa, género femenino. Pero ciertos sexólogos y otros intelectuales le infundieron un nuevo significado a la palabra género. Y, por ejemplo, el John Money, profesor de John Hopkins, de la Universidad John Hopkins, fue el primero o uno de los primeros que acuñó este nuevo significado de la palabra género, queriendo decir una identidad sexual interna que prefiera a una persona y que puede ser distinto o independiente de su sexo real biológico. Y entonces podemos concluir en esta idea tan loca que entonces hay tantos géneros como hay personas en el planeta. Siguiendo con este tema del surgimiento de esta ideología, tenemos que afirmar entonces claramente, queridos amigos, que el género no es un término científico ni real, sino un término ideologizado y politizado. De él surgió la ideología LGBT que tanto daño está haciendo. ¿Por qué esta ideología es errónea? Abordando el tema ya desde un punto de vista no tanto científico, sino como antropológico. Esta ideología niega la unidad profunda de alma y cuerpo de la persona humana, que enseña tanto la recta razón como la fe. Por ejemplo, Aristóteles, ya un filósofo pagano, 350 años más o menos antes de Cristo, afirmó que el ser humano es una unidad sustancial, no accidental, de cuerpo y alma. O sea, el cuerpo es parte intrínseca de la persona, es parte de lo que la persona es en sí misma, en su ser, y no es algo como un vestido que me quito y que me pongo o que puedo manipular a voluntad. La doctrina de la Iglesia recogió esta enseñanza que también viene de la Biblia y la afirmó en el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 362 al 368 que después les invito a leer con más calma y que ahí ven en pantalla. Esta unidad de la persona humana queda demostrado por la operación en unidad que realiza toda persona humana en cualquier actividad que esté realizando, sobre todo actividades de gran complejidad. Por ejemplo, tenemos el caso de un violinista que está ejecutando una partitura. Para que esa nota musical sea un éxito, el violinista tiene que coordinar su cerebro, sus dedos, sus brazos, de hecho, porque ambos sostienen el violín. De hecho, en cierto modo, todo su cuerpo que tiene que estar unificado en su cerebro, que da los comandos para ejecutar con los dedos las diferentes maneras de tocar el violín. Y toda esta actividad unificada del ser humano, de todas sus potencias, demuestran que en su ser es también una unidad unificada de cuerpo y alma. Y por lo tanto, si el cuerpo es parte intrínseca de la persona humana, quiere decir que la persona humana es hombre o es mujer, porque así es como la naturaleza humana muestra los cuerpos
de las personas humanas, que son parte intrínseca de la persona, y por lo tanto la persona en su mismo ser es también hombre o mujer, no puede ser otra cosa. ¿Por qué esta ideología es errónea? Continuamos con este tema. Esta ideología también es errónea porque cae en el subjetivismo y el relativismo. El yo interno de la persona humana decide, según sus deseos, qué identidad sexual asumir sin base alguna en la realidad, porque puede asumir una identidad sexual contraria a su realidad biológica, a su sexo real biológico. Y también esta ideología se puede demostrar que es errónea, como ya hicimos con todos los males que vienen en consecuencia en los mal llamados tratamientos de cambio de sexo. También tenemos que prepararnos para poder combatir esta ideología. Por supuesto, no estamos hablando de combatir a nivel físico, ni nada de eso, ni con insultos, ni cosa que se parezca, sino formándonos bien en la verdad y compartiéndola con otras personas y con todos los que nos quieran escuchar, pero siempre con humildad y respeto, como dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:15. Y denunciando sus males por todos lados y ayudando a los padres de familia a proteger a sus hijos, como estamos haciendo con estos videos, protegerlos de la educación sexual inmoral en las escuelas. Los padres también tienen que unirse en esto con otros padres para formar asociaciones para defender sus derechos como padres. Recordemos que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos y no las escuelas. Ellos tienen que hacer respetar sus valores y derechos. La educación en el hogar o homeschooling también puede ser una buena opción para aquellos padres que puedan llevarla a cabo. Siguiendo con el combatir esta ideología, también debemos participar en la política, informarnos bien para votar y elegir a candidatos que sean buenos y votar con B alta a aquellos que son malos para echarlos de sus puestos, para que no sigan haciendo daño. También debemos informar a los políticos que ya están ejerciendo funciones para que voten bien en los distintos proyectos legislativos que se les presentan, y en particular con esto que tiene que ver con el género. Y por último, lo más importante, pero no lo único, mucha oración. En 2 Crónicas 7:14 el Señor nos dice que si su pueblo se acerca a Él en oración y se humilla ante Él, que Él sanará la tierra. Y aquí sanar se refiere, por supuesto, a la dimensión espiritual y moral del pueblo. Bien, queridos amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes en este tercer y último video acerca de este tema tan importante. Ahí tienen en pantalla nuestros datos de contacto para que se comuniquen con nosotros si quieren saber más acerca de este tópico o de los más temas que abordamos en Vida Humana Internacional. Muchas gracias por la atención prestada y que el Señor les bendiga.